Hola mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Espíritu Libre. En esta ocasión tenemos el dibujo para el mes de marzo de mi calendario 2025. Esta vez he decidido dibujar a mis personajes María y Nozomi hablando entre ellos mientras están sentados en unas escaleras. Para ello he utilizado lo que aprendí en dibujo técnico de bachillerato para dibujar las escaleras con algo de perspectiva. Como en otras ocasiones, no pretendo hacer un fondo muy detallado porque en papel me lleva mucho tiempo y ya estamos a mitad de mes. Así que las escaleras solo van a ser 4 líneas bien colocadas, con las más cercanas y un tono más oscuro que las lejanas para dar profundidad. Los personajes los he dibujado más pequeños de lo que me gustaría, pero me gusta cómo me han quedado sus posturas. Creo que son bastante expresivas. Normalmente dibujo primero los círculos de las cabezas como referencia y continúo el dibujo desde ahí, pero en esta ocasión, como deben estar sus cuerpos apoyados en los escalones, las escaleras ya harán de por sí el punto de referencia, por lo que he empezado dibujando por los pies. María y Nozomi son dos personajes de una historia que ahora llamo la leyenda de los guardianes, la cual ocurre en un universo donde los humanos conviven con criaturas de fantasía como elfos y vampiros. De hecho, Nozomi tiene una abuela elfa por parte de padre y un abuelo vampiro por parte de madre. La gracia de esto es que Nozomi tiene un aspecto más de vampiro como su madre, pero una personalidad más élfica como su padre. Sin embargo, su hermano mayor, el protagonista principal de la historia, tiene un aspecto élfico pero una personalidad más vampiresca. María, por otro lado, es una humana de raza pura que acaba conociendo a Nozomi en la escuela, y aunque al principio no le da mayor importancia, las circunstancias harán que se encuentren a menudo y acaben volviéndose buenos amigos. O al menos eso es lo que serán, porque María no se dará cuenta del significado de sus sentimientos hasta más avanzada la historia, momento en el cual se harán novios.
Pero volviendo al dibujo, en esta ocasión quería probar otra técnica para pintar con pinturas de madera, porque aunque en el mes de febrero los colores quedaron intensos y bonitos, no me convencen las manchitas blancas que quedan al final. Por eso he decidido probar a pintar todo con suavidad y luego repasar con los mismos colores, pero con más fuerza en las zonas en las que habría sombras. Esta vez he utilizado sombras más fuertes porque me he dado cuenta de que estoy más contenta con mis dibujos cuando lo hago. He cogido inspiración de una foto de este dibujo que subí de story a Instagram y que tenía una sombra por la mitad debido a la posición de la ventana. Así que me he imaginado una ventana creando sombras entre los personajes y a partir de ahí he creado el sombreado. También, tras la feria del manga de la semana pasada, me inspiré en los dibujos que compré para añadir nuevas sombras y brillo, pero me di cuenta de que no podía porque las pinturas de madera tenían sus limitaciones, así que al final lo reservaré para el dibujo de la semana que viene del Día del Padre, que será digital. Por supuesto, podía haber intentado utilizar rotuladores para compensar las pinturas de madera, pero me he propuesto a mí misma colorear este calendario solo con pinturas de madera para aprender a utilizarlas correctamente, así que eso es lo que he hecho. Al final me ha gustado esta nueva técnica de pintura porque aprovecha las manchas blancas para añadir textura al dibujo en lugar de intentar ocultarlas.
¿Vosotros qué opináis? ¿Os gusta más el coloreado de febrero o el coloreado de marzo?